funciones. Vamos a repasar para dar lo que es el concepto de función, algunas cuestiones ya dadas en el álgebra 1 y otras que necesitamos que también vamos a trabajar luego en el álgebra 2. Una de ellas es la noción del producto cartesiano de dos conjuntos A por B. Recordemos que en un producto cartesiano los elementos son pares ordenados, XY o AB, tales que X es un elemento de A e Y es un elemento de B. El cardinal del producto cartesiano, es igual al producto de los cardinales de los conjuntos A y B. O sea, la cantidad de pares ordenados que tenga será igual al número que obtenga al multiplicar los cardinales de A y B. Ahora, una relación de A en B. Vamos a definir lo que es. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano. Cuando decimos subconjunto, es posible que abarque a todos los pares ordenados de A por B o abarque a algunos de ellos. La relación se va a definir, esta es la notación nada más para decir que los primeros elementos salen de A, los segundos elementos salen de B. ¿Cómo vamos a definir qué elementos forman parte de la relación o no? Es dando a través de una propiedad, y esa propiedad es una función proposicional. Entonces, nosotros decimos, en la función proposicional, decimos X, acá estaría dada la condición E Y. Por ejemplo, X es el doble de Y. Cuando nos den los conjuntos A y B, vamos a buscar los pares ordenados del producto cartesiano, tales que cumplan con esa condición, que X sea el doble de Y. Esa relación, entonces, pasa a ser un subconjunto, porque no todos los elementos, probablemente, dentro de lo que son los conjuntos A y B, van a cumplir con esa condición de ser el doble de. También puede expresarse matemáticamente, lo muestro, X es menor que Y. Tomemos este ejemplo particular. Si tengo el conjunto A formado por 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuáles serán los pares ordenados que forman parte de esta relación? Los pares en los que la primera componente que sale de A sea menor que la segunda componente, habiendo salido esa segunda componente de B. Entonces, ¿qué pares vamos a tener? 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 2 no, pero sí va a estar 2, 3, 2, 4. 3, 3 no, y sí, por último, entonces, 3, 4. Como vemos, el producto cartesiano de A por B tiene, mejor dicho, 9 pares ordenados, pero la relación no está compuesta por esos 9, sino únicamente aquellos que cumplen la condición. Ahora, una función, que es lo que estamos intentando definir acá, una función es una relación que cumple con ciertas condiciones particulares. Borro acá. Entonces, en la función, dejo el ejemplo para después referirnos a él. En la función, la relación definida de A en B será función si cumple con dos condiciones. Una es la llamada condición de existencia, otra es la llamada condición de unicidad.
que nos pide cada una de esas condiciones. La condición de existencia nos está pidiendo que cualquiera sea el X en A, debe existir en B un Y tal que X está relacionado con Y. Estamos diciendo todos los X en A tienen algún correspondiente en B. Este existe, lo que me está diciendo es que existe por lo menos uno. O sea que en una relación particular, por ejemplo, el 1 está relacionado con 2, con 3 y con 4. Ahora, para hacer una función aparece una segunda condición que es la condición de unicidad. En la unicidad nos están pidiendo que esa correspondencia sea con un único elemento en B. Entonces, estamos diciendo, utilizando la parte simbólica, que todos los X en A tienen uno y solo uno Y en B, tal que X está relacionado con Y. Entonces, existe la correspondencia y con un único elemento del otro conjunto para que sea función, tomando a todos y a cada uno de los elementos de A. Cuando la relación cumple esto, entonces pasa a ser una función y se utilizan notaciones particulares. Antes de pasar a la notación, para borrar esta parte, tengo que esta relación que habíamos considerado acá no es una función de A en B. Como vemos, existen correspondencias para el 1, para el 2 y para el 3, pero estas no son únicas. O sea que estaría cumpliendo una de las condiciones, pero no la otra. Bien, notaciones entonces. Una vez que la relación cumple con la condición, las dos condiciones para ser función, lo que decimos es X está relacionado con Y a través de la función f, es la notación que usamos. La más usual que encontramos va a ser que Y es la imagen de X a través de la función f. Ahora, teniendo en cuenta esto, se cumple que es una función. Si todos estos cumplen, el conjunto A recibe el nombre de dominio de la función. Es decir, que ¿qué elementos pertenecen al dominio? Son todos los elementos de A tales que existe algún correspondiente en B con la condición que estamos mencionando. Si estoy diciendo que la función es de A en B, entonces estoy diciendo que A es todo el dominio completo, pero no estoy diciendo que B sea completito un conjunto de correspondientes de elementos de A. Lo que va a ocurrir es que B va a contener a un subconjunto que en algunos casos particulares coincide con B, pero no es necesario que eso ocurra para que sea función. B contiene entonces a un subconjunto que es el que llamamos imagen. Tienen más nombres, ¿no es cierto? Pero quedémonos con dominio e imagen. Es decir que tengo ahora una función definida de A en B. A es el dominio y B contiene como subconjunto el conjunto imagen. Si f es una función definida de A en B, el dominio de la función, esto es lo simbólico, sería entonces el conjunto de los X pertenecientes a A, tales que existe, como dijimos antes, ¿no es cierto?, uno y solo un Y que está en B, tal que Y es la imagen de ese elemento X. Ahora, el conjunto imagen de la función, ahora tengo que pensar en B. Serían los elementos Y que pertenecen a B, tales que existe X en A y ese Y es imagen de X.
existe X, no puse el 1 es solo 1. Lo que estoy diciendo es que en el caso de los que son elementos en B, para formar parte de la imagen, tienen que ser correspondientes de por lo menos un X. No estoy diciendo que X tiene más de una imagen, estamos diciendo que puede haber varias X que tengan la misma imagen en B. Pero estos entonces serían simbólicamente los que considero dominio de imagen. Tiene que quedarnos bien claro el concepto de dominio de imagen porque es lo que trabajamos generalmente para analizar las funciones. Es también lo que hay que trabajar muchísimo en secundaria desde cuarto año. Aparece en el currículum de secundaria, en el diseño curricular. Entonces esto debe estar muy bien comprendido para poder después enseñar y fundamentar por qué es de esta forma entonces esa búsqueda de dominio de imagen en las distintas funciones. Tengo el conjunto A formado por, de nuevo, 1, 2 y 3, y B formado por 2, 3 y 4, y la relación definida de A en B de la siguiente forma: X es la mitad de Y. Veamos ahora cuáles son los pares ordenados que forman parte de esta relación y después vamos a analizar si eso no funciona. X es la mitad de Y. 1 con 2 forman, entonces, parte de la relación. Y el otro par que va a formar parte es 2 con 4. Entonces, en este caso, la relación estaría de todo el producto cartesiano, va a estar formada únicamente por estos dos pares. Es un subconjunto como antes dijimos, la relación. Ahora, pensemos si es función o no de A en B. Para que sea función de A en B, lo que tiene que ocurrir es que todos los elementos de A tengan correspondiente en B. Ya estamos viendo que eso no ocurre. Ahora, si lo pongo gráficamente, tengo al conjunto A, al conjunto B. Y voy a marcar la relación con unas flechas, diagramas de flechas estoy por hacer entonces. Tengo al 1, al 2, al 3. 2, 3 y 4 elementos de B. Con flechas entonces voy a marcar la relación. 1 está relacionado con 2 porque es su mitad. 2 está relacionado con 4 porque es su mitad. Entonces, el conjunto completo A no tiene cada elemento de ese conjunto una imagen, por lo tanto no se trataría de una función en A. Ahora, si considero a este subconjunto, esto sí es el dominio de una función. No es en todo A, es un subconjunto. Y en este caso tengo a este subconjunto como imagen de la función. Si observamos entonces 1 y 2 como subconjunto cumplen las dos condiciones: existencia porque existe la imagen y unicidad porque esa imagen es única en cada uno de esos dos casos. Acá entonces la función está definida del subconjunto 1, 2 en B, porque a su vez contiene a ese subconjunto que es 2, 4. Hay 4 formas de representar a una función. Y vamos a tomar un ejemplo particular. La longitud de una circunferencia, recordemos que la expresión para calcularla es 2pi por el radio. 2 por el radio sería el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener igual a pi por el diámetro, que es la otra forma de escribir lo mismo, ¿sí? Estamos acá entonces diciendo que la longitud de una circunferencia dependerá de su radio o de su diámetro, ¿no es cierto? Da igual. La cuestión es acá, esa correspondencia es, cualquiera sea el número real positivo siempre, porque si no, no podrá ser el radio
de una circunferencia, existe una circunferencia que si lo tiene por radio tendrá un valor particular la longitud de la misma, que lo obtendré multiplicando, bueno, por 2pi, si es que conozco el radio, y por pi si es que conozco el diámetro. Y a cada valor del radio le corresponde una única longitud, lo cual significa que se trata de una función. Tenemos entonces una función en la que L, longitud, depende del radio que se elige. Decimos entonces que R, o lo que es lo mismo D, es la variable independiente. ¿Por qué? Porque cualquiera sea el valor que uno tome, L no sale de forma independiente de eso, sino que a través de la expresión que nosotros utilizamos para calcular. En ese caso vamos a tener a L como variable dependiente. A ver entonces, centrémonos en las formas de representación. Las formas de representación son 4. Una de ellas entonces es la llamada verbal. ¿Cuál es la forma verbal? Es a través de palabras. Entonces estoy haciendo una descripción de lo que es la función y pensemos que en definitiva la función es una relación. En nuestro caso particular estamos diciendo que la longitud de la circunferencia se obtiene multiplicando el diámetro por la constante pi. Estoy describiendo en palabras, ¿no es cierto?, todo eso. Ahora, la segunda forma de representación es la forma algebraica. Cuando estoy diciendo primera, segunda, no es que hay un orden, sino que lo que estoy diciendo es que hay 4 formas distintas, la puedo dar en cualquier orden, ¿sí? Entonces, una segunda forma es la forma algebraica. La forma algebraica es a través de una fórmula. La fórmula es la que ya escribimos allí. Matemáticamente es lo que a veces uno más relaciona con la función, pero por supuesto, como dijimos, son 4 las formas. Verbal, entonces, verbal en palabras, algebraica es la fórmula. Una tercera forma es la forma numérica. La forma numérica, entonces, es a través de una tabla de valores. En la tabla de valores, que nosotros vinculamos enseguida, como más fácil, ¿no es cierto?, también porque lo que hacemos es, en nuestro caso particular, puedo poner R, puedo poner D, dependerá, y la longitud. Entonces, les damos valores a R. En este caso tienen que ser reales positivos, ¿no es cierto? Que ya dijimos, pues si fuera 0 no hay circunferencia y negativos tampoco. Le damos valores reales a R y voy obteniendo, a través de aplicar la fórmula, el correspondiente entonces L, que depende de R o D si es que estoy trabajando con el diámetro. La forma numérica entonces es lo que significaría la correspondencia vista a través de una tabla. Cuando nosotros enseñamos y miramos el currículum, la cuestión de las funciones ya aparece desde primer año esa correspondencia. No es que en primer año uno va a dar dominio de imagen de más. En primer año lo que uno analiza empieza a mostrar, y justamente esta tabla tiene mucho valor en primer año porque es lo que más por ahí se puede trabajar, y es mostrar esa correspondencia que hay, que a cada valor, en este caso por ejemplo de un radio, le corresponde una longitud y una sola. Y eso es lo que define el concepto de función. Entonces, la tabla generalmente se asocia con esa cuarta forma de representación que es la gráfica, pero no tiene que hacerse generalmente. Uno dice, bueno, pongamos en la tabla únicamente los valores que después voy a poder representar gráficamente. No, la tabla lo que hace es mostrarnos que cualquiera sea el valor, yo puedo poner un radio de 100 unidades y hallar la correspondiente longitud. No quiere decir que en el gráfico voy a marcar hasta 100 después y graficar la relación que hay entre uno y otro. Lo que estamos diciendo es que en la tabla uno puede poner el valor que quiera mientras cumpla las condiciones, en este caso ser un real positivo.
El gráfico después es la cuarta forma de representación, pero a veces uno queda como muy fuerte la idea de que solamente los valores que puedo tomar en una tabla son los que después voy a llevar al gráfico. Y no, la tabla trabajada, como les estoy diciendo, en primer año, justamente es mostrar la correspondencia en distintos tipos de relaciones o funciones, y en eso nosotros no nos frenamos en la tabla porque haya decimales, porque todo ese tipo de cosas nosotros hacemos cuando estamos por graficar. Pero el valor de la tabla es mostrar la correspondencia, cualquiera sea el valor de R que uno elija, y por eso es variable independiente. La cuarta forma, como decimos entonces, es la forma gráfica. Esta forma gráfica es a través de un sistema de ejes cartesianos y es la representación gráfica de la función en ellos. Cuando nosotros hacemos la representación gráfica de la función, tenemos que después, a veces hay dos tipos de ejercicios en ese caso particular. Uno de ellos es que a nosotros nos den, por ejemplo, la expresión algebraica y nos pidan hacer la gráfica. Ahí ya estamos pensando en cómo pasar de una forma de representación de la función a otra. Cuando nos dan la forma algebraica, volvemos al ejemplo y nos piden hacer la gráfica, lo más probable es que hagamos una tabla de valores. Y entonces vinculé a las tres. En la forma gráfica entonces aparecerá después, será función lineal, etcétera, distintos tipos de funciones como vamos a ver enseguida. Ahora, el otro tipo de ejercicios consiste en que nos dan la gráfica y tenemos nosotros que analizar, a veces nos pide, por ejemplo, cuál es la expresión algebraica que corresponde a esa gráfica. Entonces uno tiene que analizar la correspondencia entre los X e Y que aparecen en la gráfica y bueno, a través de eso llegar a escribir lo que es la fórmula. Ahora, tengo que poder identificar en una gráfica cartesiana si es o no función primero para después analizar el pasaje de una forma u otra de representación. Cuando nosotros tenemos una gráfica cartesiana, un gráfico cartesiano, lo que hay que pensar es en el trazado de verticales imaginarias. Bien, tenemos ahí entonces las gráficas. Y lo que les decía recién, tenemos que trazar verticales imaginarias por los puntos de lo que creo es el dominio. Si esas verticales cortan a la gráfica en todo momento y ese corte es único, entonces decimos que se trata de una función del conjunto de todos los X que cumplen con esa condición, y después veremos en qué conjunto imagen. Ahora, tengo que determinar si es una función. Entonces, si nos ocurre, por ejemplo, una cuestión como esta, que tenemos la vertical y vemos que en este caso a A no le corresponde ningún Y. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos con esta pequeña circunferencia indicado que allí no hay imagen. Entonces, en este caso no se cumpliría de las dos condiciones que mencionamos anteriormente, no se cumple la existencia. Esto es porque no existe imagen para A. Cuando trabajemos el dominio, entonces vamos a decir, por ejemplo, si en todo el resto de los números reales eso no pasa, vamos a decir que sería todo el conjunto R el dominio menos el subconjunto que contiene como único elemento A porque es el único que no tiene imagen. Si es que eso ocurre o se trata de un intervalo, dependerá, ¿no es cierto? Ahora, en todo R completo ya función no es, porque estamos viendo que acá hay por lo menos un real que no tiene imagen, no cumple la existencia. En este segundo gráfico hay dos problemas acá, pensando en las verticales siempre. Esto puede pasar perfectamente que haya un salto, decimos en ese caso, pero ¿cuál sería el problema? Que B tiene dos imágenes. Y lo mismo va a ocurrir si nosotros trazamos una vertical imaginaria, por ejemplo, a esta altura.
A este valor, llamémosle C, le corresponderán 3 imágenes. Entonces, no estaría cumpliendo la condición de unicidad. En ambos casos, entonces, no se trata de una función. Yo puedo decir, bueno, es función en este intervalo y en este otro no. Pero lo que tengo que tener bien claro es trazar las verticales, en todos los puntos que pertenecen al dominio hay corte, y el corte es único con la gráfica de la función. Funciones definidas por partes. Las funciones que están definidas por partes nos van a dar la expresión algebraica de la función no a través de una única fórmula, sino a través de más de una fórmula. Y esto es porque la función no se comporta de la misma forma para todos los subconjuntos de lo que sea el dominio completo. Podemos decir, bueno, ¿dónde se utiliza una situación de estas? Una de ellas es, por ejemplo, en lo que significa el pago de la luz eléctrica. Hasta una cierta cantidad de kilowatts de consumo, el precio es 1, pero si uno consume más de esa cantidad, el precio aumenta. Pero no es que aumenta porque consumió más, sino que el kilowatt cuesta más, entonces el costo es diferente. Y ahí nosotros vamos a tener distintas formas de calcular. Hasta ciertos kilowatts es una forma, pasando esos kilowatts aparece otra, se multiplicaría por una constante diferente que es el precio del kilowatt a partir de cierto nivel de consumo. O sea que en la realidad estas funciones existen y se trabajan entonces de diferente forma por intervalos en lo que es el dominio completo. En una función entonces definida por partes, como recién decía, tenemos distintas fórmulas según los intervalos que tiene el dominio. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos f de x igual a 3x si x es menor o igual que 0, un cuarto x si x es mayor que 0. Vamos a hacer la parte gráfica. Bueno, voy a marcar 3 unidades en y, una unidad en x, pero tengo que tener en cuenta que se está trabajando con valores menores o iguales que 0. Puedo marcar ese punto, no hay problema, una unidad, 3 unidades, con línea de punto siempre, pero no voy a trazar la recta completa, sino únicamente en el sector negativo y desde el 0. Es una semirrecta en definitiva, ¿no es cierto? Que comienza en 0 y después toma esta parte negativa. Ocupé el punto, pero no trazo la recta pasando por el punto que trabajamos allí. Bueno, borro acá entonces para que no se nos mezcle con lo que continúa. Para marcar este otro, tengo un cuarto de x. Entonces, 4 unidades en x, una unidad en y, de nuevo partiendo desde el 0. Tengo 4 unidades en x, una unidad en y positivo, y acá sería, este valor no toma, pero en realidad el punto está completo porque ya era un punto dentro de lo que era la gráfica de la semirrecta anterior. Y ahí entonces trazamos una nueva semirrecta con una pendiente diferente. La función entonces definida por partes gráficamente también va a tener por sectores, por partes justamente los gráficos diferentes. Tomemos otro ejemplo. Tengo f de x igual a menos 2 si x es menor o igual que 1,
X, si X está comprendido entre 1 y 3, y X cuadrado si X es mayor o igual que 3. Acá tenemos tres formas diferentes. Si no estamos muy seguros, a veces nos conviene, más allá de que después marquemos en la gráfica algunos de los puntos, trabajar una tabla. A modo de sugerencia, la tabla entonces de valores x e y, que recordemos es otra forma de representación de la función que nos puede ayudar en este caso. Tengo a todos los x que son menores que 1 o iguales, les va a corresponder la misma imagen que es 2. Entonces, voy a tomar menores que 1. Si tomo el menos 1, le corresponde 2. Si tomo el 0, le corresponde 2. Y menos 2. Y hasta el 1 le corresponde menos 2. Allí se para. Y aparece la otra forma de la función que es entre 1 y 3. ¿Cómo es x entonces? Es cierto que 1 no toma ese valor, pero vamos a partir desde el 1. Si yo reemplazara, le correspondería al 1, le voy a hacer un asterisco para indicar que en ese punto, cuando haga la gráfica, tendré que hacer una circunferencia, porque ese punto en realidad no es parte de la gráfica, pero allí comenzaría. Tomo el 2, le corresponde 2, y en 3 ocurre lo mismo. Si tomara x el valor 3, le correspondería 3, pero no es un punto que pertenezca a ese sector del gráfico, por lo tanto ahí va a haber que hacer una pequeña circunferencia. Y después aparece que ese sí toma a partir del 3, que al 3 le corresponde 9. Si miramos la tabla de valores, no quiere decir que al 1 le correspondan dos imágenes. Lo que estamos diciendo es que la imagen es menos 2 y acá va a ir la circunferencia. Lo mismo para el 3. La imagen de 3 es 9 y este 3 va a tener la circunferencia porque tengo que hacer la parte gráfica. Bueno, vamos a representar entonces gráficamente. Acá tengo el sistema de ejes. Observemos que elegí una unidad diferente en X y en Y, pero en X se respeta siempre la misma unidad para hacer la graduación y de igual forma se respeta la misma unidad en Y, aunque no se correspondan la medida de la unidad tanto en X como en Y. Bien, vamos a representar los puntos. Esta parte dijimos que a cualquiera de estos valores, y todos los que son menores que 1, les va a corresponder como imagen el menos 2 hasta el valor 1 particularmente. Entonces, a todos estos los vamos a tener sobre una semirrecta, que va a terminar en 1 particularmente, 1 de X. El punto 1, 1 lo voy a marcar, pero recordando que tengo que hacer en ese caso una circunferencia. No toma ese punto ahí en ese caso, sino que la imagen del 1 está aquí debajo, que es menos 2. Tengo el punto entonces 2, 2. Y 3, 3, de nuevo 3 con la misma consideración que hicimos antes. Vamos a tener en este caso entonces un segmento, pero sin tomar los dos puntos extremos. Y por último aparece este único punto. En realidad puedo tomar más, como decíamos antes. Si tomara el punto 4 le va a corresponder 16 porque se trata de su cuadrado. Lo puedo poner en la tabla, como ya decíamos antes. La tabla lo que tiene es la posibilidad de ver la correspondencia, aunque después no necesariamente lo marque a ese punto en el gráfico. A 3 entonces le corresponde 9. Y a partir de ahí correspondería una parábola, ¿no es cierto? Que es lo que va a continuar acá. Tal vez no tan exagerada, pero una parábola.
Entonces, como observamos, nos quedó la gráfica también definida por partes, separada por partes, pero si trazamos verticales, cada una de ellas va a cortar a la gráfica en todos los puntos y una única vez. Hay distintos tipos de clasificaciones de funciones según el aspecto que se tenga en cuenta para realizar esa clasificación. Una clasificación de funciones toma a las funciones como inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Dada entonces una función f definida de a en b. La función será inyectiva si elementos distintos de a tienen imágenes distintas en b. Esto lo que estamos diciendo es que si x sub 1 es distinto de x sub 2, entonces la imagen de x sub 1 será distinta a la imagen de x sub 2, cualquiera sean los x1 y x2 dentro del dominio. No estoy poniendo ese primer cuantificador, pero es para todo x sub 1 y para todo x sub 2 que pertenecen a A. La cuestión entonces, elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el conjunto imagen. Las funciones que son sobreyectivas cumplen una característica diferente y es que todos los elementos del segundo conjunto son imágenes de por lo menos un elemento en el dominio. Esto es, entonces, cualquiera sea el i que pertenece a B, se verifica que existe por lo menos un x que está en A, tal que i es su imagen. Acá estoy diciendo todos los i son correspondientes de algún x. Antes decíamos que se trata de un subconjunto. Cuando estoy pensando en ese segundo conjunto, el conjunto imagen es un subconjunto. Si digo que se trata de una función sobreyectiva en B, estoy diciendo que todo B cumple con el hecho de ser imagen. O sea, estamos diciendo que todos los elementos de B son correspondientes de algún elemento en A. Y las funciones que son biyectivas cumplen las dos condiciones a la vez, por eso es bi y entonces cumplen las dos condiciones anteriores. O sea, elementos distintos tienen imágenes distintas y todos los elementos del segundo conjunto son imágenes de por lo menos algún x. En realidad de uno solo, pues estamos diciendo que los elementos distintos tienen imágenes distintas. Las funciones biyectivas entonces cumplen las dos condiciones a la vez. Cuando nosotros hacemos esta clasificación y tenemos que determinar, por ejemplo, sobre la gráfica de una función, una gráfica cartesiana, de cuál de estos tipos de función se trata, la que nos están dando en la gráfica, antes decíamos que para ver si es función debía trazar verticales imaginarias. Ahora, para hacer una clasificación de las funciones, lo que tenemos que hacer es trazar horizontales imaginarias. Entonces estamos viendo ahí los cortes, pero en forma horizontal. Voy a hacer esquemas a mano. Tenemos entonces, en este caso, como antes, puede pasar que no en todo el dominio cumpla que es inyectiva, sino solamente en un intervalo, en un subconjunto. Entonces digo, bueno, en este intervalo la función es inyectiva y analizo en ese intervalo. Si estamos analizando, por ejemplo, en este intervalo, ¿qué está ocurriendo ahí? Solamente acá no nos interesa qué ocurre antes, qué ocurre después con la función, sino en ese intervalo qué condiciones tiene. La función entonces, por ejemplo así, la función va a ser, primero tengo que pensar, aunque sea rapidito, que trazo las verticales y las verticales cortan en ese intervalo siempre, en cada uno de los puntos de x de ese intervalo hay cortes con la gráfica de la función y ese corte es único. O sea que efectivamente a existencia y unicidad es una función. Ahora, en la clasificación voy a trazar horizontales imaginarias, en este caso por los puntos de este intervalo. En una función inyectiva, entonces, lo que tiene que pasar con la horizontal imaginaria
es que esa horizontal tiene que cortar a lo sumo una vez. ¿Qué es a lo sumo? Que puede no cortar, pero si hay corte tiene que ser uno solo. A lo sumo significa como máximo, ¿no es cierto? En este caso. Estamos diciendo que hay un único corte porque significaría, si es que hay más de uno, que hay elementos distintos que tienen la misma imagen. Como vemos, eso acá no ocurre, incluso en esta zona no hay cortes, lo cual quiere decir que la función esta representada en este intervalo es inyectiva. Ahora, para ser sobreyectiva, lo que tengo que analizar es que todos los valores y que están en B sean imágenes de algún X por lo menos. En ese caso tendremos que trazar de nuevo horizontales. Voy a analizar este intervalo otra vez. Voy a trazar de nuevo horizontales y estas horizontales, en el caso de las funciones sobreyectivas, tienen que cortar por lo menos una vez a la gráfica. A lo sumo, por lo menos. Estoy diciendo como mínimo una vez, entonces, en el caso de las sobreyectivas. Si nosotros cortamos con horizontales acá, vamos a ver que eso ocurre siempre. Incluso hay zonas en donde hay más de un corte y zonas donde hay uno solo, pero siempre se cumple que hay corte. Lo cual quiere decir que en este intervalo, entonces, la función es sobreyectiva. Si analizo la condición en ambos gráficos, por ejemplo, pensando en la sobreyectividad para este caso, si yo trazara las horizontales, como antes dijimos, ocurría que era inyectiva, pero como hay sectores en los que no hay corte, entonces en este caso no se tratará de una función sobreyectiva, siempre en este intervalo que estamos pensando acá. Y de igual forma, si pienso en la condición de inyectividad para este caso, la función tiene en algunos casos, como vemos acá en el eje X, por ejemplo, hay dos puntos de corte que son en diferentes valores de X, lo cual quiere decir que la función no es inyectiva. Ninguna de estas dos cumple el hecho de ser biyectiva, porque recordemos que en el caso de las funciones biyectivas nos estaban pidiendo que se tratara de ambas cosas a la vez, inyectiva y sobreyectiva. Las funciones entonces que son biyectivas, si considero un esquema acá, en este intervalo puede pasar algo así. Tengo entonces que trazar las horizontales, siempre tiene que haber corte y el corte siempre es único, para que cumpla las dos condiciones anteriores. Bien, otra clasificación de las funciones tiene que ver con la fórmula, o sea, la expresión algebraica que la define, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso, a las funciones clasificadas según la fórmula, y esto vamos a tener las funciones que son algebraicas, en las funciones que son algebraicas, estamos, la x, o sea, la variable independiente, está afectada por alguna operación de las llamadas algebraicas. ¿Cuáles son las operaciones algebraicas? Tenemos ahí de diferentes otra vez, suma, resta, multiplicación, división, potencias con sus distintas clases de exponentes y la radicación, la potenciación y la radicación. Entonces, en esas operaciones algebraicas, son algebraicas y aparecen las que dijimos, pero otra vez tengo una subclasificación. Por un lado, vamos a tener a las funciones llamadas polinómicas. Las funciones que son polinómicas, entonces la x de nuevo está afectada, pero únicamente por adición, sustracción, multiplicación y la potenciación con exponente natural. Entonces, en las que son polinómicas, tenemos que relacionar obviamente con lo que son los polinomios y las operaciones que pueden trabajarse en lo que es considerado un polinomio desde el punto de vista algebraico. Ahora, puede pasar que, porque nos quedaron algunas operaciones que no mencionamos, dijimos allí adición, sustracción, multiplicación y potenciación con exponente natural. Puede pasar que la variable independiente x esté dividiendo
o que esté afectada de un exponente que sea entero negativo. Lo cual estaría entonces significando que si lo expreso a través de la potencia va a estar dividiendo otra vez. En ese caso decimos que se tratan de funciones racionales. Razón, ¿no es cierto? Racionales, la X está dividiendo en ese caso. Pueden aparecer todas las otras operaciones también. Lo que estamos diciendo es que por lo menos una vez en una que es racional aparece una de ese tipo. Y después tenemos las llamadas funciones raíz, en donde nosotros tenemos en esas funciones aparece la X o con una potencia de exponente fraccionario o directamente expresada, afectada por una raíz. Entonces, todas esas son llamadas algebraicas. Y después aparecen las funciones que son llamadas trascendentes. Las funciones que son trascendentes, dentro de estas encontramos a las trigonométricas. Por supuesto no se definen a través de esas operaciones, entonces trascienden a lo que son las operaciones algebraicas. Las trigonométricas, aparecen las logarítmicas, aparecen las exponenciales, aparece por ejemplo el valor absoluto, a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, algebraicas y trascendentes, y dentro de la algebraica las polinómicas, racionales y raíz, pero todas afectadas siempre. Recordemos que no estamos hablando de que aparezca un raíz de 2, por ejemplo, como un coeficiente numérico, porque ahí estamos hablando de que se trata de un número irracional, pero lo que estamos diciendo es que es la variable independiente la que tiene que estar afectada por las operaciones que se mencionaron. Y en las que son trascendentes, bueno, aparecen estas que dijimos acá. A ver algunos ejemplos. En las polinómicas, entonces, nosotros vamos a tener y igual a 3x² menos 4x. En las que son racionales, y igual a 3x sobre x más 2. O sea, no importa que esté 3x en el numerador, lo que sí importa es que x esté dividiendo. Entonces, eso hace que la función pase a ser racional. En la función raíz, y es igual a raíz de 2x más 5. Entonces, en ese caso, decimos que es una función raíz. Bueno, las trigonométricas, seno, coseno, etc. En las logarítmicas aparece el logaritmo decimal y el logaritmo natural. En las exponenciales, cuidado, porque acá entonces la X aparece como un exponente. Cuidado de no confundir con las que son potencias de X, X al cuadrado y demás. En este caso, por ejemplo, en las exponenciales, y es igual a 2 a la X. X pasa a ser exponente. No se trata de una potencia de X, sino X como exponente. Y el valor absoluto, entonces, igual a valor absoluto de 3x más 5, a modo de ejemplo.